Bien, mis amados hermanos, muy buenos días. Estamos en el tiempo del estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Cordial bienvenida para todos. Gracias por acompañarnos a través de radiogénesis.tv y también a través de Vivo para Cristo TV en Suecia, Estocolmo para ustedes. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Y estamos adentrándonos lentamente. Este es un proceso muy interesante. Despacio y con buena letra, decía un dicho por allí, ¿verdad? Hablando respecto del libro de Levítico, Vayikra, y llamó. Vemos que en este libro es muy importante tener presentes ciertos nombres que ya hemos venido mencionando y que ahora van a cumplir una función, propiamente cumplir una función, conforme a lo que ya Dios determinó, es decir, a un manual de instrucciones. Diga conmigo, la Torá es un manual de instrucciones, es un manual de vida. Todo cuanto nosotros hacemos en nuestro diario vivir debe ir acorde con el manual de vida. Cuando nosotros hacemos todo conforme a un manual debidamente preparado, en este caso por Dios, pues todas las cosas nos ayudan para bien. Nombres que vamos a ver en el libro de Levítico, pues obviamente Moisés, evidentemente el sacerdote Aarón, Nabat, Abiú, Eliezer y Tamar. Cada uno de estos hombres cumplen una labor extremadamente importante. Recordemos que cerrando el libro de Éxodo mencionamos a Itamar y Itamar, la labor que cumplía, dice, Itamar llevaba los registros de todo el inventario en las ofrendas. Tenemos una tarea pendiente, no lo olviden. ¿Cuál es? Las ofrendas del libro de Levítico. ¿Cuáles son? Porque estas ofrendas, 5 en particular, las vamos a ver en los siguientes días y las vamos a ver en detalle, cada una de ellas. ¿Por qué tan importante las ofrendas? Y vamos hoy a nuestra segunda tarea. Estoy dando tiempo para que me contesten la primera parte. ¿Cuáles son las ofrendas que nos menciona el libro de Levítico? Pero ya tenemos una segunda tarea. Levítico tiene mucha tarea y eso es algo que vamos a hacer porque es parte de nuestra formación y es parte de nuestra preparación en el estudio bíblico. Ya mencionamos entonces las ofrendas. Ahora, quiero que puntualmente me envíen respuestas respecto de qué es, cuán importante y por qué se lleva a cabo el pacto de sal. Usted se va a encontrar, y no quiero transmitirlo, yo podría, o de hecho lo vamos a enseñar, pero más que enseñarlo, espero que para el momento en que toquemos el tema, usted ya haya investigado de su propio trabajo personal, vaya, investigue el pacto de sal. Porque cuando entendemos qué labor, qué función desempeña un pacto de sal, entonces nos daremos cuenta de cuán importante y aún más, cuán olvidadizos hemos sido a lo largo de tantos años en la vida como creyentes, en los que posiblemente o nunca, o tal vez muy ligeramente, alguien alguna vez nos trató el tema del pacto de sal. Por eso Levítico es tan extremadamente importante, porque así como vemos que todo el pueblo de Israel se encuentra precisamente allí, en el Sinaí, entonces allí vemos que nos va a indicar un manual levítico, un manual sacerdotal, y nos va a hacer referencia a la santidad. Es interesante, amados hermanos, que esta palabra santidad se menciona 152 veces en este libro y es bien importante que lo tengamos presente. Así es que el desarrollo que estamos empezando ahora esta semana es un tema introductorio a todo lo que es Vayikra. Hablaremos en los capítulos del 1 al 7 respecto del tema de las ofrendas, la verdadera adoración. Dígalo conmigo, la verdadera adoración demanda ofrendas. Y atención, las ofrendas que estamos viendo en Éxodo y que vamos a confirmar ahora en Levítico, la palabra nos enseña que son ofrendas voluntarias. Podríamos usar otra palabra, ofrendas en obediencia. Voluntarias y obediencia. Nadie tiene por qué sentir presión, porque si usted está entregando una ofrenda bajo presión,
entonces su corazón no estará en paz. Esta es una ofrenda, es una de las ofrendas, la ofrenda de paz. Bueno, ustedes lo van a hacer en su tarea. Pero cuando nosotros ofrendamos en paz, cuando nosotros tenemos un corazón de paz para ofrendar, también asimismo veremos la bendición. Luego veremos la consagración de los sacerdotes. Esto va del capítulo 8 al capítulo 10 y veremos cómo la verdadera adoración también demanda la consagración de los sacerdotes dedicados exclusivamente al servicio de Dios en el templo. Esta es una tarea muy importante que hoy en día no se tiene muy en cuenta. Lastimosamente hoy, digo lastimosamente en el buen sentido de la palabra, culturizando el tema al siglo XXI, pues muchos hoy desarrollan ministerios o ejercen sacerdocio en congregaciones desde el punto de vista laboral, es decir, desde el punto de vista de un contrato. Usted pasará por algunos lugares donde hay templos y de pronto usted encuentra, se solicita pastor. Suena interesante, ¿verdad? Aplicar aquí. Como si fuese algo tan simple. Se solicita pastor, aplique aquí. Se solicitan conductores, aplique aquí. La relación es prácticamente la misma. Es decir, el servicio del sacerdocio tiene como propósito el llamamiento de parte de Dios. Recordemos que Aarón fue llamado. Y recordemos que lo primero que Levítico 1, capítulo 1 dice, llamó Yahweh a Moisés. Llamó Yahweh a Moisés. Así fue llamado Aarón al sumo sacerdocio. Así fueron llamados los hijos del sacerdote para que fueran parte de ese equipo ministerial sacerdotal. Y así de esa misma manera fue llamado Itamar para que se encargara de toda esa parte contable, de todo el registro de entradas y de salidas de los materiales, la inversión de los materiales y a cuentas, que fue nuestro último parashá del tema de Shemot. Muy bien, el punto número 3 que vamos a estar tratando entonces es respecto de la consagración sacerdotal en el sentido de que el Señor nos está llamando a un tiempo completo para el servicio del Señor. Hoy por hoy, lastimosamente el trabajo sacerdotal, ministerial o pastoral, pues obedece a la moda, a las circunstancias del tiempo en el que llamamos trabajos bivocacionales, es decir, un pastor ejercita labores de trabajo secular, otro tipo de actividades y lo complementa con el servicio de medios tiempos de trabajo pastoral. Pero no es, mis amados hermanos, lo que Dios nos ha llamado. Déjenme decirles que por experiencia personal pasé por ese proceso. Trabajé en algún tipo de trabajo fuera del ministerio, buscando una remuneración económica, el sustento familiar, por supuesto, pero definitivamente con el paso de los días podíamos notar que no tenía o el tiempo o la paz, si me permite usar la expresión, la tranquilidad para preparar los mensajes, para preparar nuestra ordenación, nuestro trabajo sacerdotal. Así es que un día, junto con mi esposa, y por supuesto nuestros hijos, tomamos una decisión. O le creemos a Dios o le creemos a Dios. Pero si yo le creo a Dios a medio tiempo, pues a medio tiempo vamos a subsistir. No es una decisión fácil, es una decisión extremadamente personal a título pastoral, pero quiero compartirles como testimonio, nosotros tomamos una decisión como familia ministerial y fue dedicarle nuestro tiempo exclusivamente para servir en el ministerio. Esto nos ocasionó, por supuesto, en principio, una serie de dificultades en el área, particularmente en el área económica. Los ingresos muy difíciles, pero miren, mis amados hermanos, lo puedo decir, repito, como testimonio. Cuando le creemos a Dios, Dios de ninguna manera nos dejará avergonzados. Dios ha sido suplidor absolutamente en todo cuanto se ha necesitado, no solamente en el sostenimiento financiero, en el sostenimiento de nuestra provisión en nuestro hogar, el suplir con nuestros, vamos a decir, con nuestras responsabilidades de carácter económico en cuanto a servicios y demás, costos de vivienda, etcétera. Por supuesto, hemos tenido que, si me permite usar esta expresión, ajustar el cinturón, hemos tenido que evitar ciertos
costos, nos hemos privado de algunos detalles, pero sin embargo hemos visto el poder de Dios siempre supliendo en todo cuanto el Señor nos ha provisto. O sea, que toda la gloria sea para mi Padre. ¿Cuándo? Cuando tenemos un tiempo de consagración al ministerio. Luego veremos algo que tiene que ver precisamente con la expiación de todo ese pueblo de Israel. Y es que la verdadera adoración, mis amados hermanos, demanda redención de una nación, es decir, un pueblo comprometido. Recuerden que aprendimos un texto bíblico en el que se nos habla de santidad y todo un pueblo comprometido a la obediencia, a los parámetros que Dios determina y buscar el tiempo de redención, el tiempo de arrepentimiento, el tiempo del techuvá para estar en comunión permanente con Dios. De tal manera que luego veremos algunas normas de santidad que Dios demanda de su pueblo. Y esa verdadera adoración a la que nos referimos en el sacerdocio levítico demanda el cumplimiento de estas normas de santidad que Dios ha establecido. ¿Saben? Una norma de santidad y de sanidad, para comparar estos dos términos, tiene que ver incluso, por ejemplo, con el alimento. Usted sabe que la Biblia nos habla con detalle minucioso respecto de los alimentos que podemos consumir y de los alimentos que no debemos consumir. Entonces no falta quien diga, oye, pero ustedes sí son extremadamente religiosos. ¿Cómo es que uno no se puede comer cierta cantidad de esto o cierta cantidad de esto? No es que no lo puedas hacer. Eres tú y Dios. Si Dios se tomó el tiempo de dejarnos escrito que hay algún tipo de alimentos que no debemos definitivamente para este templo del Espíritu Santo consumir, es porque Dios tiene en cuenta primero tu salud, en primer lugar la santidad, la obediencia, pero en segundo lugar Dios determina cuán saludables. Alguien me dijo, bueno, pero finalmente de algo nos vamos a morir. Por supuesto, todos algún día partiremos. Sin excepción. Pero si alimentarnos sanamente, si alimentarnos con la comida kadosh, kosher, si alimentarnos prudentemente nos permite tener unos días de más, gloria al Padre, porque Él se tomó el tiempo de que así fuera. Entonces hablaremos también de este aspecto tan importante, repito, porque la mente del hombre dice, a mí nadie me dice qué es lo que yo debo comer. A mí me gusta comer el cerdo, pues yo como cerdo y a mí que nadie me diga que eso está prohibido. Esos resultados los veremos cuando nos hacen los exámenes médicos. Y cuando recibimos los exámenes médicos y el médico observa los resultados, nos dice, ¿tú consumes cerdo? Pues sí, doctor. Dice, pues, si quieres salvar tu vida, lo primero que te recomiendo es que elimines completamente de tu dieta, de tu alimento, esa porción. Ahí entendemos que la Biblia tenía razón. Así es que veremos entonces las normas de santidad que la palabra en Levítico nos enseña respecto de los sacerdotes. Y la verdadera adoración entonces, mis amados, demanda a los sacerdotes un cumplimiento muy puntual, exegético, de esas normas de la santidad. Cuando hablamos de esas normas de la santidad, tenemos que entender que Levítico es precisamente un libro destinado a esto, a santidad. Y esta verdadera adoración que nos demanda la santidad hace referencia a la observancia. ¿Qué significa la palabra observancia? Es decir, a la práctica, a la obediencia de estas normas establecidas por Dios para que de esta manera nosotros verdaderamente le adoremos. ¿Cómo nosotros adoramos a Dios? Obediencia. Creo que es la enésima vez que lo repito. Adoramos a Dios cuando le obedecemos. No podemos adorar a Dios con alabar a Dios. No podemos, ¿saben? Sucede algo muy particular en nuestras congregaciones. Cuando hablamos de alabanza, entonces hablamos de alabanza y pareciera ser que comparamos la alabanza con el tipo de música que escuchamos secularmente. Es decir, si se trata de un ritmo así como movido, como agitado, no sé qué expresión utilizar, entonces parece ser que es un tipo de adoración. O si queremos tener más intimidad con Dios en nuestra oración personal, entonces bajamos el tono, bajamos el ritmo, colocamos una música más suave y pareciera ser que tenemos un mejor nivel de adoración. No,
toda la adoración a Dios está basada en todo cuanto hacemos, en todo cuanto decimos. Miren, hermanos, en algo tan simple y básico como Levítico nos lo enseña, cómo el sacerdote debe vestir esas 8 prendas del sacerdote en absoluta pulcritud, presentación personal. Lo vimos en el tema del libro de Éxodo, lo mencioné con mucho detalle. Cuán importante es presentarnos a la casa del Padre, pulcros, limpios, aseados, perfumados, arreglados dignamente para estar frente al Rey, a nuestro Padre. Así es que veremos dentro de estas normas de santidad cómo es de importante la santidad para la vida del pueblo de Israel, y la verdadera adoración demanda entonces obediencia en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. ¿Saben? Hay algunas inquietudes muy interesantes que ustedes me han enviado a través de los textos y voy a tratar de resolver puntualmente esta. A la pregunta. Esta pregunta es muy típica. Se menciona con mucha frecuencia: si no hay templo ahora en este siglo, para este tiempo que estamos hablando, porque fueron destruidos en el año 70 después de la era y ya no hay sacerdotes o levitas, entonces ¿para qué estudiar las instrucciones dadas precisamente en el libro de Levítico? ¿Para qué estudiamos Levítico si ya no hay ni sacerdotes ni tenemos templo? Entonces, si no tenemos sacerdotes y no tenemos templo, ¿para qué hacer sacrificios? Si no tenemos templo, no tenemos sacerdotes, ¿para qué presentar ofrendas? Si no tenemos templo, si no tenemos sacerdotes, ¿por qué se presentan diezmos? ¿Por qué se presentan ofrendas? Y cuando el pueblo quiere buscarle una salida por la tangente a una ordenanza de Dios, entonces hacemos todo este tipo de comentarios y sugerencias inadecuadas e inapropiadas, para no decir un poco ignorantes, con todo respeto. ¿Por qué? Porque si vamos a la palabra, la Biblia nos responde con absoluta claridad. Veamos entonces esta importante pregunta y veamos algunos aspectos históricos que nos hablan precisamente sobre lo que es hablar de libertad y lo que es hablar del propósito de la ofrenda. Así es que en el libro de Mateo, en el capítulo 6, verso 17 y 18, dice la palabra. Por favor, vaya a su texto bíblico y subraye lo que estamos leyendo. Esto no es que el pastor Alfaro se le ocurrió o está inventando aquí alguna historia. Estamos con el texto bíblico. Vaya por favor con su Biblia. Evangelio de Mateo, y puntualmente vamos a estar en el capítulo 6. Vamos a hacer el ejercicio juntos. Mateo capítulo 6, verso 17. Y quiero saber si está subrayado esto en su Biblia. Si no está subrayado, hoy es un muy buen día para que por favor lo subraye. Dice la palabra. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo desde el verso 16. Mateo 6, capítulo 16. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley. Aquí la ley es la Torá. No penséis que he venido para abrogar la Torá, la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Por favor, subráyelo, para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y aquí nos está hablando puntualmente de la Torá. Dice: no pasará, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde. Aquí nos habla de la letra más pequeña, ¿verdad? El yod, esa pequeña, como una comita, esa letra tan pequeña, no pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así es que mencionamos en el cierre de Éxodo que nosotros somos ese templo del Espíritu Santo. Dígalo conmigo: yo soy ese Mishkan, el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, en el primer libro a Corintios, en el capítulo 16, verso 17, hay una pregunta y dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Primer libro a Corintios, capítulo 3, verso 16. Atención a esta pregunta. ¿No sabéis
que sois templos de Dios y que el Ruach HaKodesh mora en vosotros, el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y aquí, retomando un poco el tema de los alimentos, hablando de la sanidad y de la santidad, si vos no sabéis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo, y si alguno de vosotros lo destruye, ¿cómo lo destruimos? Lo destruimos con las adicciones que lastimosamente el hombre tiene en todo el sentido de la palabra adicciones. El contexto de la palabra adicciones puede representar muchas cosas. Cuando hablamos de adicciones, pensamos que las adicciones son drogas, pero no necesariamente son drogas desde el punto de vista alucinógeno, aún drogas desde el punto de vista farmacéutico, alcohol desde el punto de vista del alcoholismo, la consumición de bebidas embriagantes, cualquier consumo en exceso o alimentos en exceso o ejercicios en exceso o circunstancias, todo lo que lleve al cuerpo al exceso puede ocasionar daño físico y, por supuesto, destrucción del templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, también en esto nosotros cuidamos evidentemente este templo. Dice el libro 1 Corintios, aquí donde estamos en el capítulo 6 y en el verso 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Verso 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ellos, dígalo conmigo, yo soy ese pueblo de Dios. Así es que somos parte precisamente de Israel. Dígalo conmigo, soy parte de Israel. Cuando hablo de Israel, para retomar un poco la historia, y si hay alguien que nos ve por primera vez, un tema muy importante es que recordemos que Jacob, quien fue llamado Israel, ha tenido 12 hijos. De allí venimos entonces a hablar de las 12 tribus de Israel. Dentro de esas 12 tribus encontramos una división, el tiempo de Joroboam, el tiempo de Roboam. Ahí el pueblo de Israel, las 12 tribus, se dividen. Básicamente hay dos casas, se llaman así, la casa de Judá, dentro de ella está Judá, Benjamín y algunos levitas. Y posteriormente la segunda casa será llamada casa de Israel, casa de Efraín, casa de José, y allí están las otras 10 tribus, todas ellas esparcidas hacia los puntos de la tierra hasta nuestros días. Después de la dispersión y todo el exilio del pueblo de Israel, básicamente los que regresan a Jerusalén son los judíos, Benjamín y algunos levitas. No todo el pueblo judío, algunos judíos, que son los que conocemos hoy y los tenemos aquí presentes. ¿Por qué hago mención y recuerdo básicamente esta historia? Porque cuando la palabra nos dice, Yeshua dice, yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel, se está refiriendo a esta casa, la casa de Israel, porque la casa de Judá ya está presente. Es decir, cuando Yeshua viene en el tiempo del Imperio Romano, quienes poblaban su entorno eran los judíos. Yeshua es un judío. La Biblia es una Biblia hebrea que pertenece a los judíos, que pertenece al pueblo de Israel. Por lo tanto, cuando Yeshua está presente, repito, en ese imperio, uno de los imperios más fuertes que ha habido sobre la faz de la tierra, ¿cuál es? El Imperio Romano. Yeshua le habla precisamente a los judíos y les dice, yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso es tan importante que nosotros hablemos y reconozcamos nuestra identidad. ¿Cuál es mi identidad en la palabra? ¿Cuál es mi identidad de acuerdo a lo que estamos estudiando? Dígalo conmigo, somos parte de la casa de Israel, de esas ovejas perdidas de la casa de Israel. El libro de los Efesios en el capítulo 2 y en el verso 19 dice la palabra, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos
de los santos y miembros de la familia de Yahweh, edificados sobre el fundamento ¿de quién? El fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra Yeshua mismo, amén, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Wow, esto está tremendo, profundo. Por lo tanto, nosotros, el templo de Yahweh, por lo tanto, el templo, es importante que tengamos presente que cuando se habla de la destrucción del templo, estamos hablando de la destrucción física, locativa, las piedras, los muros. Pero este templo, dígalo conmigo, pero este templo está vivo, muy vivo. Es decir, que el templo del Espíritu Santo que somos nosotros, estamos vigentes, estamos actuales. Aquí estamos, dígalo conmigo, aquí está el templo. Entonces, mis amados hermanos, cuando hablamos de esta importancia, nos daremos cuenta entonces que muchos hoy se preguntan, no hay templo, no hay sacerdotes, ¿por qué ofrenda? Sí, Señor. Aquí estamos, nosotros somos el templo. Primer libro de Pedro, capítulo 2, verso 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Recuerden que Levítico nos habla de santidad. Yo soy santo, ustedes, vosotros también sed santos, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Yahweh. ¿Por medio de quién? Por medio de Yeshua. Primer libro de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois, por favor dígalo fuerte conmigo, tome nota, primer libro de Pedro, capítulo 2, verso 9. Si queda pendiente algún texto bíblico, por favor regrese un momento el video, retome el texto, escríbalo en su cuaderno de notas para que vayamos al día con el estudio. Primer libro de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice la palabra: mas vosotros sois linaje escogido. Por favor tenga presente esto, dígalo, repítaselo a sí mismo: yo soy linaje escogido. Yo soy linaje escogido, dice alguien por allí. Esa es la actitud, esa es la actitud. Yo soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Yahweh, para que anunciéis las virtudes de aquel que os vayicrá, que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Este es un texto que creo todos podemos tener claridad. Caminábamos en la oscuridad, caminábamos en el mundo, caminábamos perdidos, íbamos de aquí para allá, de allá para acá. Una vida sin sentido, como decía alguien por allí, rodar y rodar, rodar y rodar. Así ha sido y así vive la gente hoy, muchos en ese sentir, sin ninguna dirección. ¿Por qué? Porque no tenemos la claridad de que somos un linaje escogido, de que somos un sacerdocio real escogido, que somos una nación santa escogida, que somos un pueblo adquirido por Yahweh y que nos ha escogido y nos ha llamado para que seamos nosotros quienes anunciemos las virtudes de aquel, de Yeshua, quien nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Él es la luz admirable. Él es el camino. Él es la puerta. Yo soy la luz. Yo soy el camino. Yo soy la puerta, dice el Señor. Vamos entendiendo entonces los textos bíblicos, porque el Señor los habló y los habló. Nada de lo que Yeshua dijo, lo dijo por casualidad o por accidente. Todo cuanto Él dijo, siempre lo dijo tomando el texto de la Torá, y lo decía porque Él ahora nos indicaba como nación santa: yo soy santo, vosotros también sed santos. Por eso es muy importante cuando nosotros hablamos en el trabajo, en la universidad, en la oficina, en la comunidad, con los amigos, que cuando hablamos, lo que hablemos sea palabra santa. Que de tu boca no salgan palabras necias, ociosas, sin importancia, sin valor. Todo cuanto digamos sea
para agradar el propósito de Dios. Y vamos a dejarlo aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 5, y dice: y de Yeshua el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vean cuán apasionante en tan solo 2 días, apenas dando comienzo al libro de Levítico, cuán apasionante es entender el libro de los levitas, el libro de los sacerdotes, el manual de vida sacerdotal, porque si yo soy sacerdote y este es el templo del Espíritu Santo y mi casa es mi templo, mi familia, mi hogar, mi esposa, mis hijos, entonces vamos a cumplir un manual de instrucciones que Dios determinó para que todos juntos vivamos dignamente en santidad conforme a Él es también santo. Mis amados hermanos, este es el tema de estudio bíblico devocional. Recuerden, amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda. Gracias por sus mensajes. No olviden la tarea. Tenemos 2 tareas. Número 1, las ofrendas. Tipos de ofrendas. Número 2, recuerden cuál es la segunda tarea. ¿Por qué es tan importante el pacto de sal? ¿Qué es un pacto de sal? ¿Cuándo la Biblia nos habla de esto? ¿Y por qué hemos pasado por alto una tarea tan importante como un pacto de sal? Posteriormente lo veremos, las respuestas las veremos en detalle. Shalom, bendiciones.